Hola, hola, mis corazones enamorados y chismosos profesionales. Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro rincón favorito para analizar, diseccionar y, seamos honestos, disfrutar del drama de las parejas más candentes del momento. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme. Y si eres de los que nos sigue fielmente, gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy, como habréis adivinado por el título, vamos a meternos de lleno en un tema que, reconozco, me tiene absolutamente fascinada: los celos. Y no unos celos cualquiera, no. Vamos a hablar de esos celos que parecen sacados de una telenovela turca. Esos celos que te hacen preguntarte si estás viendo la vida real o una producción de drama intenso. Y por supuesto, como buenos amantes del salseo, no podíamos dejar de lado a una de las parejas más explosivas y queridas y a veces, más comentadas del panorama actual: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Preparad vuestras palomitas, vuestro café o vuestro té si sois más de ese rollo, porque hoy vamos a analizar con lupa, con microscopio y, si hace falta, con un telescopio espacial, esos momentos en los que Kerem pareció, digamos, un poquito demasiado celoso. Y lo mejor de todo, vamos a ver la reacción de Hande. Porque, seamos sinceros, su lenguaje corporal, sus miradas y sus gestos a veces gritan más fuerte que 1000 palabras. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y análisis, os recuerdo que aquí en el canal amamos el chisme, pero siempre desde el respeto y la buena onda. No queremos generar drama innecesario ni inventarnos cosas que no son. Simplemente vamos a observar, comentar y sobre todo divertirnos un rato. Y hablando de divertirnos, si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos contenido fresco, interesante y por supuesto lleno de salseo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Que comience el show. Bien, vamos a empezar poniendo las cartas sobre la mesa. Kerem y Hande, durante su relación, fueron el centro de atención constante. Cada uno de sus movimientos, cada mirada, cada interacción era analizada al milímetro por fans y medios por igual. Y claro, con tanta exposición, era inevitable que surgieran rumores, especulaciones y por supuesto, comentarios sobre los famosos celos de Kerem. Pero, ¿dónde comenzó realmente esta narrativa? ¿Fue un evento específico el que encendió la chispa de la especulación, o fue una acumulación de microexpresiones y gestos capturados por el ojo avizor de las cámaras? Para entender la magnitud del fenómeno Kerem-Hande, es crucial recordar el contexto en el que su relación floreció: el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. La química innegable entre los personajes de Eda YLDZ y Serkan Bolat traspasó la pantalla, alimentando las fantasías de millones de fans que anhelaban ver ese romance convertido en realidad. Y cuando efectivamente Kerem y Hande confirmaron su relación, el mundo del entretenimiento turco y más allá explotó en un torbellino de alegría, especulaciones y, por supuesto, análisis exhaustivos de cada una de sus apariciones públicas. Es esa expectativa constante, esa lupa implacable que examina cada detalle, la que magnificó cualquier posible indicio de celos por parte de Kerem. Quizás un ceño fruncido, una mirada esquiva, un comentario aparentemente inocente, fueron interpretados como señales inequívocas de un comportamiento posesivo. Pero, ¿estamos siendo justos al juzgar a una persona basándonos en fragmentos de su vida, capturados y editados para el consumo público? Ahora, vamos a ser justos. ¿Qué es considerado demasiado celoso? Esa es una pregunta difícil, porque cada persona tiene sus propios límites y su propia forma de expresar sus sentimientos. Lo que para uno puede ser una muestra de cariño y protección, para otro puede ser una señal de control y posesividad. Pero como hemos visto en varios vídeos y entrevistas, hay ciertos patrones de comportamiento que, al menos para la mayoría de las personas, cruzan esa línea imaginaria. ¿Dónde se sitúan entonces las acciones de Kerem en este espectro? ¿Eran simplemente muestras de un afecto profundo, quizás teñidas de inseguridad debido a la constante atención mediática, o existía un patrón de comportamiento que indicaba una necesidad de control sobre Hande? Para responder a esta pregunta, debemos sumergirnos en los detalles, analizar los momentos clave que alimentaron la narrativa de los celos de Kerem, y, lo más importante, examinar la reacción de Hande, la persona directamente afectada por su comportamiento. Uno de los momentos que más dio que hablar fue durante una entrevista en la que Hande estaba hablando sobre su trabajo y mencionaba a un compañero actor. Se rumorea que Kerem, que estaba sentado a su lado, cambió visiblemente su expresión. Algunos dicen que se puso tenso, otros que frunció el ceño. Lo cierto es que en el vídeo se puede apreciar que su lenguaje corporal se vuelve un poco más cerrado. Hande, por su parte, parece notarlo y de repente cambia de tema. ¿Casualidad? Quizás. ¿Señal de que algo estaba pasando? ¿Quién sabe? Pero desde luego fue un momento que generó muchísimos comentarios en las redes sociales. Profundicemos en este incidente. ¿Qué tipo de compañero actor mencionaba Hande?
¿Era alguien con quien había trabajado en el pasado y con quien mantenía una relación de amistad? ¿O se trataba de un actor emergente, con quien existía una química profesional innegable? El contexto de la mención podría arrojar luz sobre la reacción de Kerem. Si Ande simplemente mencionaba a un colega de trabajo con quien mantenía una relación platónica, la reacción de Kerem podría ser interpretada como una simple muestra de atención y quizás un ligero toque de humor. Sin embargo, si la conversación insinuaba una conexión más profunda o un posible proyecto futuro con este actor, la reacción de Kerem podría interpretarse como una señal de incomodidad o incluso inseguridad. El vídeo, por supuesto, no captura la totalidad de la conversación, ni la dinámica subyacente entre los tres individuos. Sin embargo, la especulación generada por este breve instante alimentó la narrativa de los celos de Kerem, creando una impresión duradera en la mente de muchos fans. Otro episodio que se recuerda mucho es durante una entrega de premios. Ande estaba nominada y por supuesto Kerem la acompañaba. Durante la alfombra roja Ande lució un vestido espectacular que, como es de esperar, atrajo todas las miradas. Algunos fotógrafos, en su afán por conseguir la mejor foto, le pedían a Ande que posara sola, mientras que Kerem se quedaba un poco relegado a un segundo plano. En varios vídeos de ese evento, se puede observar a Kerem con una expresión que algunos describieron como incómoda. Algunos incluso llegaron a decir que parecía un poco enfadado. De nuevo, Ande parece notar su estado de ánimo y trata de incluirlo en las fotos, acercándose a él y tomándolo de la mano. Este escenario plantea una pregunta importante: ¿cómo reaccionamos ante la atención desigual en una relación? Es natural que en determinadas situaciones, uno de los miembros de la pareja reciba más atención que el otro. En el caso de Ande y Kerem, la belleza y el talento de Ande la convertían en un imán para los fotógrafos, especialmente en eventos de alto perfil como entregas de premios. Es justo esperar que Kerem siempre se sienta cómodo en un segundo plano, incluso cuando parece que su presencia es eclipsada por la de su pareja. Algunos argumentan que un hombre seguro de sí mismo no se sentiría amenazado por el éxito y la atención que recibe su pareja. Sin embargo, otros creen que es natural sentirse un poco marginado o incluso celoso en ciertas circunstancias, especialmente cuando se trata de la atención de los medios y el reconocimiento público. La clave está en cómo se manejan estos sentimientos. ¿Kerem expresó su incomodidad de una manera constructiva, o su frustración se manifestó en una actitud pasiva-agresiva? La respuesta, una vez más, reside en la interpretación subjetiva de las microexpresiones capturadas por las cámaras. Pero no todos son momentos serios o tensos. También hubo situaciones más divertidas, aunque igualmente reveladoras. Por ejemplo, durante una fiesta, se filtró un vídeo en el que Ande estaba bailando con un amigo. Kerem, que estaba cerca, se acerca a ellos y, de una manera que algunos consideraron juguetona, pero otros vieron como posesiva, la toma de la mano y la aleja del amigo. Ande en ese momento parece reírse y seguirle el juego, pero es innegable que la situación generó debate. ¿Era una simple broma entre pareja? ¿O era una muestra de celos encubiertos? Este incidente es un ejemplo perfecto de cómo un mismo acto puede ser interpretado de maneras completamente diferentes, dependiendo de la perspectiva del observador. Algunos podrían ver la acción de Kerem como una simple broma, una forma juguetona de demostrar su afecto y reafirmar su conexión con Ande. Otros, sin embargo, podrían interpretarlo como una señal de posesividad, una necesidad de controlar el comportamiento de su pareja y evitar cualquier posible amenaza a su relación. La sonrisa y la actitud despreocupada de Ande podrían indicar que ella no se sintió amenazada o controlada por la acción de Kerem. Sin embargo, también es posible que ella estuviera simplemente tratando de evitar una confrontación pública y mantener la armonía en la situación. Sin una comprensión completa de la dinámica interna de la pareja, es imposible determinar con certeza la verdadera intención detrás de la acción de Kerem. Y aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones. Porque, como decía antes, lo que para uno puede ser normal, para otro puede ser inaceptable. Algunos fans defendían a Kerem, argumentando que simplemente estaba siendo cariñoso y protector con su novia. Otros, en cambio, criticaban su comportamiento, diciendo que parecía demasiado controlador y que no le daba suficiente libertad a Ande. Esta polarización de opiniones refleja la complejidad del tema de los celos y la dificultad de establecer límites claros entre el afecto genuino y el comportamiento posesivo. La línea entre la protección y el control es a menudo difusa, y lo que se considera aceptable en una relación puede variar enormemente dependiendo de los valores, las experiencias y las expectativas de cada individuo. Lo interesante de todo esto es observar la reacción de Ande. Porque al final, ella es la que estaba en el centro de todas estas situaciones. Y aunque es difícil saber lo que realmente pensaba o sentía, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales a menudo nos daban pistas. En algunos momentos parecía divertida y tolerante con los supuestos celos de Kerem. En otros se la veía un poco incómoda o incluso molesta.
La capacidad de Ande para navegar estas situaciones con gracia y diplomacia es digna de admiración. Ella parecía poseer una habilidad innata para desactivar posibles conflictos y mantener la armonía en la relación, al menos en público. Sin embargo, también es importante reconocer que las mujeres a menudo son socializadas para minimizar sus propias necesidades y priorizar la comodidad de los demás. ¿Estaba Ande reprimiendo sus verdaderos sentimientos para evitar una confrontación, o realmente estaba cómoda con el comportamiento de Kerem? Esta es una pregunta que solo ella puede responder. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma en que Ande manejaba estas situaciones en público. Siempre trataba de mantener la calma y la compostura, incluso cuando la situación parecía tensa. Nunca la vimos explotar o confrontar a Kerem delante de las cámaras. Siempre optaba por la diplomacia y por tratar de suavizar la situación. Esto, por supuesto, generó aún más debate. Algunos la admiraban por su madurez y su capacidad para manejar la presión mediática. Otros, en cambio, la criticaban por ser demasiado permisiva y por no defender sus propios límites. Este debate subraya la presión que las mujeres enfrentan para ser agradables y complacientes, incluso a expensas de sus propias necesidades y deseos. La sociedad a menudo espera que las mujeres sean mediadoras y pacificadoras, y castiga a aquellas que se atreven a expresar su ira o frustración en público. ¿Estaba Ande atrapada en este rol de género, sintiendo la necesidad de mantener la paz a toda costa, o realmente creía que la diplomacia era la mejor manera de manejar la situación? Pero, seamos sinceros, ¿quién de nosotros sabe realmente lo que pasaba entre ellos? Solo ellos dos conocían la verdad detrás de esas miradas, esos gestos y esos silencios. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones a partir de lo que vemos en los medios. Y es precisamente esta limitación lo que hace que el análisis de las relaciones famosas sea tan problemático. Estamos juzgando a personas reales basándonos en fragmentos de su vida, editados y presentados para el consumo público. No tenemos acceso a sus pensamientos, sus sentimientos o sus motivaciones internas. Solo podemos observar su comportamiento externo y tratar de inferir lo que está sucediendo por dentro. Y es precisamente esta incertidumbre lo que hace que este tipo de situaciones sean tan fascinantes. Nos encanta analizar el comportamiento de las parejas famosas, porque nos permite proyectar nuestras propias experiencias y nuestras propias ideas sobre el amor y las relaciones. Nos preguntamos qué haríamos nosotros en su lugar, cómo reaccionaríamos ante una situación similar. Esta proyección puede ser catártica, permitiéndonos explorar nuestros propios miedos e inseguridades en un contexto seguro y distante. Sin embargo, también puede ser peligroso, llevándonos a juzgar a los demás basándonos en nuestras propias experiencias y valores, sin tener en cuenta su propia individualidad y circunstancias. Pero al final del día, es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales. Y que por mucho que nos guste el chisme y el drama, debemos ser respetuosos con su privacidad y con sus decisiones. Es fácil olvidar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas, inseguridades y complejidades. Tendemos a verlos como personajes de ficción, proyectando nuestras propias fantasías y expectativas sobre ellos. Sin embargo, es crucial recordar que sus vidas son tan reales y valiosas como las nuestras, y merecen el mismo respeto y consideración. Ahora bien, volviendo al tema de los celos de Kerem, es importante señalar que no todo eran momentos negativos. También hubo situaciones en las que sus supuestos celos parecían venir desde un lugar de cariño y admiración hacia Ande. Por ejemplo, en varias entrevistas, se puede ver a Kerem elogiando a Ande por su talento, su belleza y su inteligencia. Y aunque algunos lo interpretaron como una forma de marcar territorio, otros lo vieron como una simple muestra de orgullo hacia su pareja. Es importante reconocer que el afecto y el orgullo pueden manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas expresan su amor a través de elogios y admiración, mientras que otras lo hacen a través de actos de servicio o contacto físico. No todos los comportamientos que parecen posesivos son necesariamente maliciosos. A veces son simplemente una forma torpe de expresar amor y protección. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande vivieron su relación bajo una presión mediática enorme. Estaban constantemente siendo observados, juzgados y criticados. Y es natural que en ese contexto surjan inseguridades y miedos. Quizás los supuestos celos de Kerem eran simplemente una manifestación de esas inseguridades, exacerbadas por la fama y la atención constante. La presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora, especialmente para las parejas famosas. Cada uno de sus movimientos es analizado y criticado, y cualquier signo de debilidad o conflicto puede ser explotado por los medios. Es comprensible que en este entorno hostil, las parejas famosas desarrollen mecanismos de defensa para protegerse a sí mismas y a su relación. En definitiva, el tema de los celos de Kerem es un tema complejo y multifacético, que da para horas y horas de debate.
No hay una respuesta fácil ni una única interpretación posible. Cada uno de nosotros puede tener su propia opinión al respecto, basada en sus propias experiencias y en sus propios valores. Y es precisamente esta complejidad lo que hace que el tema sea tan atractivo y fascinante. Y es precisamente esta diversidad de opiniones lo que hace que este tipo de temas sean tan interesantes. Nos permite reflexionar sobre nuestras propias ideas sobre el amor, las relaciones y los celos. Nos invita a cuestionar nuestros propios límites y a preguntarnos qué estamos dispuestos a tolerar en una relación. La reflexión sobre los celos puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la mejora de las relaciones. Al comprender mejor nuestras propias emociones y motivaciones, podemos aprender a comunicarnos de manera más efectiva y a construir relaciones más saludables y satisfactorias. Así que, después de analizar todos estos momentos y situaciones, ¿cuál es mi conclusión personal sobre los supuestos celos de Kerem? Pues, siendo honesta, creo que es imposible saberlo con certeza. Como decía antes, solo ellos dos conocen la verdad detrás de todo esto. Pero basándome en lo que he visto y en lo que he investigado, creo que es probable que Kerem sí haya sentido celos en algunos momentos. Pero también creo que esos celos probablemente venían desde un lugar de cariño, admiración e inseguridad. Esta es mi interpretación, basada en la evidencia disponible. Sin embargo, reconozco que es solo una posibilidad entre muchas, y que la verdad completa probablemente nunca se revelará. Y en cuanto a la reacción de Ande, creo que siempre trató de manejar la situación con madurez, diplomacia y respeto. No siempre estuvo de acuerdo con el comportamiento de